en una oportunidad entró a una junta en línea con un par de amigos que estábamos de socios en ese proyecto y después de ese proyecto seguimos siendo amigos. Y una Miss Universo y su representante. Estamos en junta y esta era como la tercera o cuarta junta, si no más, donde le dábamos vuelta al mismo proyecto y el proyecto estaba súper claro y llegaban con dudas y con dudas ya juntas antes nos habían dicho, listo, sí, jalamos, vamos con eso. Y nada que pagaban. O sea, aquí hay que dar un anticipo para poder comenzar con el proyecto y nada que pagaban. Y otra vez querían otra junta para seguir aclarando y yo ya estaba harto de las aclaraciones. Y entonces me llama por teléfono otro amigo, que evidentemente no estaba en la junta. Yo me muteo y apago la cámara y atiendo a mi amigo que me marca. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, men, estoy en una junta con una gente que lo que hace es darle y darle vueltas al punto y nada que concreta. Estoy harto de perder el tiempo de esta manera. Yo creo que creen que como son una celebridad, entonces pues uno está vuelto loco por cerrar el negocio y está bien, pero yo lo que siento es que o sea, esto es una pérdida de tiempo y además estar junta tras junta, hacer ajuste tras ajuste para que no concreten nada, pues también es dinero perdido. O sea, no solamente estoy perdiendo tiempo, sino que también estoy... Entonces yo le estoy echando todo ese cuento y el otro, del otro lado, que olió sangre y le gustó el chisme, ¿verdad? Y preguntaba y yo, no, hombre, yo iba con Tú todo. destruiste No, no, gente no, ahí. pero yo estaba haciendo trizas, veía que estaba en la llamada y mi amigo que estaba en la junta empieza a marcarme. Yo lo veo en la junta de Zoom que él está en la pantalla con su teléfono marcándome. Y yo decía, o sea, ¿no ves que apagué la cámara? O sea, ¿para qué me marca? Y yo creo que dije, voy a tener una llamada un segundo y me desconecté, o sea, y apagué la cámara, ¿verdad? Y marquen, y yo con el otro tímido que en la llamada, ya, pato, o sea, no se puede esperar. No, no, ahora sí están cerrando el negocio y me necesitan en la junta. Bueno, yo me quedo con este en la llamada telefónica, yo veo que se despiden en Zoom, se apagan las cámaras, se apagó todo, yo, bueno, bye. Termino mi llamada, cuelgo y llamo a mi amigo, el que estaba en la junta, y le digo, ¿qué pasó, men? O sea, ¿cuál era la marcadera? Y me dice, brother, apagaste la cámara, pero nunca apagaste el micrófono. Todos en la junta escuchamos cómo los destruiste y pues te felicito, no va a haber negocio. Lo que querías que sucediera, sucedió. Entonces, LOL. esa fue la manera difícil de saber o de aprender que no hace falta hablar mal de otros. O sea, Mm. si yo mejor cuidara lo que... O sea, eso me hizo mejor. No, eso me hizo mejor con la persona que me marcó por teléfono. Lo ayudé a él de algún... Nada, o sea, eso fue absolutamente infructuoso. Entonces, fue la manera difícil de aprender que mejor cuido mis palabras. Hola, soy Eva. Y yo, Germán. Y después del tono te dejaremos con Tarea para la casa. Qué difícil. Bienvenidos a un episodio más de Tarea para la Casa, el podcast de las personas que no piensan lo que dicen. Pero lo que decimos te sirve para la vida. Y quedó claro que no pensé lo que dije en mi historia. Quedó claro que en esta historia así exactamente Exactamente. fue. Ujú. Qué heavy, la verdad. Eso te ha pasado a ti como unas 2 oportunidades. Creo que Sí. la primera ya tú la contaste. Yo recuerdo 3. ¿Tú recuerdas 3? Ujú. Muy mal ahí. Me acuerdo de la que nos contaste hace tiempo. Esta fue la última. Esta fue la última. Claro, Gracias, hay que Germán. aprender, ¿verdad? Gracias, no, pues la tercera es la vencida por Ya, ahí. Dicen. correcto. Por ahí dicen. Sabiduría popular. Exactamente. Que fue con esa ex con la que tú saliste y nos Ujú. contaste esa historia hace varios episodios. Yo tengo esta y no sé en qué otra también Una habrás. vez estamos 3 amigos sentados, estábamos editando tarde, una madrugada, y ya estábamos agotados, pero yo, de los 3 que estábamos sentados trabajando, un tercero estaba de mirón. Oye, Alex, tú sí debes saberlo cómo se siente. Deberías cortar ahí. Ese audio no está como no sé qué. Y si te traes esa imagen y la pones ahí, vato. O sea, básicamente estábamos sentados, yo como editor,
mi otro amigo que era como cliente, era para quien estábamos haciendo el trabajo, y este otro vato que no tenía razón de ser en la vida, no tenía por qué existir. Eso no... Oye, ya va. Ese gesto, ¿por qué no quitas unos cuadros, cortas unos cuadros antes? Pues es que ese gesto... ¿Pero Entonces, te están pagando a ti o no? sí, correcto. O sea, ¿quién te necesita? Probablemente en tu casa te extrañan. Lárgate. Pero finalmente estábamos en el punto donde, o sea, ya queríamos como terminar la escena que estábamos editando para irnos a comer. Entonces yo me aparto así un poco de la computadora, agarro mi teléfono y le digo a mi amigo cliente, le digo, hey, men, vámonos a comer. Pero, ¿qué hacemos con este otro? No nos lo vamos a llevar. Yo no me calo esto también. O sea, y cuando envía el mensaje, Ay, Germán, se no lo puede envía a ser. este No, otro. no te puede ocurrir 2 veces. Eso fue antes. Entonces, se lo mandé a este otro. Y yo me di cuenta cuando teníamos BlackBerry en ese momento. Entonces, yo escucho cuando el teléfono le suena ¡pim! Y cuando él estira la mano para agarrar el teléfono, yo vuelo y le quito el teléfono. Había la confianza, ¿verdad? Sí. Le quito el teléfono y le digo, ya no me acuerdo qué excusa. Le dije, no, ya, ven acá, antes que veas el mensaje para ver tal cosa. Y entré y le borré el mensaje. Cuando antes podías borrar el mensaje sin que quedara registro que Correcto, lo borraste. sí. Qué gran, Y si qué gran hubiera, época. y si hubiera estado la función de este momento, que tú puedes mandar un WhatsApp y borrarlo, no lo hubiera hecho tan rápido. O sea, yo no hubiera entrado tan rápido a mi Sí, no hubieses WhatsApp. podido. O sea, él hubiera desbloqueado y entrado el mensaje mucho más rápido. No, le quité el teléfono y me salvé. Somos amigos hasta hoy. Él no sabe quién es, de quién estoy hablando. ¿Quién es? Dime. No te voy a decir. Dime así. No. Sí, claro. Eh, Bueno, si es consumidor de este podcast y se Vato, acuerda, si tú sabes que es contigo, Tú sabes que tú sabes andabas que estabas de metiéndote en insoportable. un problema que no era andabas tuyo. de insoportable. Tú Eso podías lo sabes estar en tú, tu casa. Lo sabes yo, lo sabemos todos. Tenías un niño recién nacido con un... Venga, Ya anda, sé quién cuida a tu es. familia. ¿Qué onda contigo? Y si quitas eso y pones aquello. Ya, Un editor ya. no se interrumpe, hermano. Eso es un proceso creativo que no admite interrupciones. Bueno, así pasó. Es que qué loco porque yo creo que no, hay muchas áreas de nuestra vida en general que asumimos que son como que que hablamos muy fácilmente. Sí. Hablamos muy fácil y eso que a ti te El ha camino pasado. entre la mente y la boca se vuelve Sí, demasiado se vuelve corto. bien cortito, hay pocos filtros ahí, tienes pocas alcabalas. Yo creo que deberían haber un poquito más de retenes allí. Y a mí me ha pasado, gracias a Dios nunca me ha pasado que mando un mensaje a alguien que no es o que digo algo y resulta que estaba en llamada, pero de verdad es algo que me atormenta que me suceda porque como le ha pasado a él, digo, estoy a nada, o sea, por círculo, estoy a nada de que me suceda a mí. Y es algo que todavía me pasa que voy a mandar un screenshot y primero veo que sí se lo Sí, estoy enviando a yo la también lo hago. persona y estoy llamando a alguien, especialmente cuando son screenshots de chisme, porque si mandar un screenshot de, ay, no sé, Tú whatever. chismeas por screenshot. Yo a veces chismeo por screenshot, sí. De, no sé, por ejemplo, ha pasado con nosotros de que un cliente nos dice algo, nada que veriento, lo que sea, screenshot computadora, me voy a tú y te lo envío como que, oye, ¿qué hacemos con esto? Claro. ¿Cómo respondo? No sé qué. Qué gacho sería mandárselo de Y vuelta al qué cliente. gacho claro. sería. Y en esas cosas trato de cuidarme mucho incluso el mensaje que te estoy enviando a ti, no sé, ¿qué pedo con esta gente? La neta no le saben, lo que sea. O sea, neta, porque uno de verdad no sabe en dónde se te va un dedo en algo. Ujú. Entonces, es algo que me da cosita. Pero este episodio lo perseguimos cuando estábamos hablando como que, oye, ¿qué hablamos en este episodio así? Porque justo venimos de... Sí hablamos. de Sí qué hablamos, vamos a hacer. hablamos no más es que allá de llegamos estos así como minutos. que con nada, no sé. Es como que íbamos a lugares diferentes. Pero bueno, hablamos de este tema y era justo en los episodios pasados pudimos como que verbalizar mucho o identificar momentos en los que nuestras palabras o nuestra narrativa va demasiado rápido. Sí. No les tenemos límites, no hay condicionantes en esa conversación y dejamos que nuestros pensamientos y literalmente nuestros pensamientos, nuestras emociones ganen carreras Sí, te en las lleven. que nosotros tenemos el poder de ganar y cuántas de esas cosas no nos han costado relaciones, no Ujú. nos han costado oportunidades de trabajo. Yo sé que en mi caso eso me ha costado relaciones con personas se me hace fácil hablar, se me hace fácil echar un chiste, fui imprudente en algún momento y dije algo muy fuerte pudiste haberte ahorrado. que pude haberme ahorrado porque hay pocas alcabalas, hay pocas cuotas, pocas Ujú. casetas en lo que yo pienso y en lo que yo digo. Ujú. Y me gustó mucho que hace un tiempo
Eso fue hace como un año, ¿verdad? Que tú leíste este libro. Ujú, ujú. Tú comenzaste a leer un libro y normalmente en la casa le tenemos una guerra a Germán de que él lee cosas muy chidas o ve películas cool o un documental y él se queda esa información para él mismo. Que el resto de la humanidad se muera. Pero si él lee un libro que dice dónde está la fuente de la juventud y cómo encontrarla, él no le va a compartir eso a nadie. Está claro que ya lo leí, ¿verdad? Él no le va a comentar eso a nadie, él se lo va a quedar. Y de repente va a soltar cosas como, bueno, cuando yo leí el libro sí me di cuenta de esto, pero no te dice más, no te da información. Entonces él va creciendo, va siendo mejor persona, va conociendo más del universo en general y incapaz de decirnos a los demás como que, oye, ¿saben qué libro deberían leerse? Ya hace poquito, últimamente has cambiado y sí nos recomiendas cosas como que, oye, estoy leyendo este libro, estaría chido que lo leas y así. Uno cuando se vuelve viejo se vuelve sensible. Se vuelve más sabio, emocional, cercano a la gente, empático. Te Llora por felicito. cualquier Te tontería. felicito. Pero hace un añito esas cosas todavía no eran así. Pero sucedió que hace un año estaba leyendo este libro de los 4 acuerdos, ¿verdad? Y todos en la casa notamos que hubo un cambio. Y eso que tú, la verdad, yo te voy a decir una cosa, va a fingir que él no está aquí porque si no se le va a subir, así que voy a fingir que no está aquí. Mi papá ha sido una persona casi toda la vida que no habla mal de otros. De hecho, si tú estás chismeando en una conversación, estás chismeando a gusto sobre alguien más, sobre, oye, ¿supiste que fulanita quedó embarazada? Y estamos hablando así. Él se levanta de la mesa, no conversa, se queda callado, se va, de repente subió las escaleras y no lo viste más. Cualquier vaina, él no conversa mucho de eso. Lo que hace que sea bastante aburrida la interacción con él. No, mentira. Pero él como que no hace eso. Pero Y sé cosas, pero no las digo. y sabe cosas, el estúpido sabe cosas, él sabe cómo esa conversación puede ser mejor y no contribuye. La cosa es que hace un año fue más evidente este cambio, fue más evidente como tu forma de enfrentarte a situaciones de la vida, momentos en los que yo sabía, me acuerdo mucho, sabía que vivimos un momento tenso con un cliente o con una conversación y yo decía, seguro ahorita que lleguemos al carro él cuenta y dice, oye, ¿qué onda con esto, no? Y si no lo dice, yo lo voy a decir como para poder hablar de esa situación que estuvo bien fea. Y yo llegaba al carro y le decía, oye, ¿qué onda con este men, no? Sí. Tú puedes. Pon de tu parte. Sí, y qué raro que hizo ese comentario, o sea, yo creo que nada que ver. Ujú. Y me comencé a frustrar hasta que salió a la luz que había leído este libro y después tuviste la decencia, la caridad de compartirnosla a nosotros en el equipo de Equipus. Y me gustó mucho lo que vimos. Entonces, hace unos días te dije, y estaría chido que habláramos en un Ujú. episodio sobre eso, porque me ha rayado el cerebro. O sea, Ujú. Sí. me rayó la forma en la que te anima, te cachetea Ujú. de cosas en las que nosotros mismos no le estamos poniendo filtros a nuestro pensamiento, a nuestro cerebro, a nuestra narrativa, y estábamos dejando que ellas funcionen como si tuvieran criterio propio, Ujú. cuando el que tenemos criterio somos nosotros. Sí. Entonces, cuéntanos, Germán, en esta oportunidad sobre los 4 acuerdos. El asunto con este libro, que lo escribió Miguel Ruiz y se llama Los 4 acuerdos. Primero, que fue un libro al que le estuve sacando la vuelta a leerlo porque creo que en algún momento se volvió como un hype y como que lo recomendaban mucho en diferentes círculos. Entonces yo generalmente le saco la vuelta Eres un hater de los hypes. Ajá, de cuando es que no, es que eso es lo que todo el mundo está leyendo, todo lo que todo el mundo está viendo, yo le saco la vuelta. Pero Pick me. después sí, correcto. Después vi, creo que se lo escuché o alguien que yo consumo lo recomienda, entonces, ok, vamos a ver de qué se trata. Pero el asunto con los 4 acuerdos, me gusta el approach del libro porque, aunque ya los vamos a mencionar cuáles son esos 4 acuerdos, Miguel Ruiz lo plantea como acuerdos que tú tienes que hacer contigo. No son 4 acuerdos que tienes que tomar con alguien más, es contigo, porque no hacer ese acuerdo te hace daño a ti. No, deja tú si le hace daño a otros, es que te hace daño a ti. Es como esta frase que dice que se le aplica varias cosas a la envidia o al odio, que es tomarse el veneno esperando que el otro se muera. No, te lo estás tomando tú. Entonces, por ejemplo, el primer acuerdo es sé muy limpio con tus palabras. Ujú. Pues sí, o sea, Por eso la historia que contabas al principio. correcto. Si yo, que fue cuando yo leo este primer acuerdo de sepulcro con tus palabras, definitivamente me hizo todo el sentido del mundo, porque quien más se ha hecho daño hablando mal de otros o
agregándole picante a una situación que maybe la tuvo para mí, pero no la tiene para otros, finalmente soy yo el que se está haciendo daño. Entonces, eso es lo que me gustó y lo que realmente me impactó del libro. Ese approach son 4 acuerdos que tú tienes que hacer contigo. Entonces, el primer acuerdo que decidí hacer conmigo es: voy a ser pulcro con mis palabras. Y lo de la pulcritud con las palabras no solamente se trata de no hablar mal de otros, se trata de qué digo acerca de otros. Y a partir de allí, luego de eso, yo escribí como 10 cosas que me repito todos los días, porque además de ser pulcro con tus palabras, es de qué manera te estás tratando a ti mismo. Claro, sí. Tú estás siendo pulcro porque es como incongruente decir, no, yo voy a partir de ahora voy a ser pulcro con mis palabras hacia otros, pero yo me sigo tratando mal. Eres un incapaz, ¿hasta cuándo? Siempre haces lo mismo. Ser pulcro con tus palabras siempre. Siempre. Claro. Lo que salga de tu mente y de tu boca que sea amable. Entonces, amable con otros y amable contigo. Entonces, por ejemplo, derivado de ese primer punto, un acuerdo que hice es: yo no me voy a reservar alabanzas a otra persona que realmente merezca. Entonces, porque creo que generalmente pensamos, oye, esta persona, qué buena es, qué gran trabajo hizo. Se lo dije, probablemente eso le va a hacer el día. Probablemente nadie se lo ha dicho. Probablemente cree que tuvo un under-deliver, y si tú le dices, men, lo que tú hiciste realmente hizo la diferencia. Oye, gracias. No es hacerle la barba o adular innecesariamente. Tú notaste que lo que hizo realmente fue valioso. Díselo. Y más cuando lo más fácil es lo contrario. O sea, lo que estamos Por acostumbrados supuesto. realmente es a lo contrario. Sí, estamos acostumbrados. Si estuve con Germán y Germán hizo un gran trabajo y tuvo un pésimo trabajo, yo estoy lista, estoy programada, estoy seteada para pensar eso de Germán o sea, para siempre, y voltearme y contárselo a alguien más. Correcto. ¿Sabes? Correcto. No estamos seteados, no estamos programados para que si yo estuve con Germán y Germán hizo un gran jale, uno no solamente no se lo voy a decir, porque además, si tú hubieses hecho un pésimo jale, capaz me quejo contigo, te lo digo, digo, ¿qué onda que hiciste esto patético? Te trato feo o whatever. Pero si lo haces bien, no estamos cableados, ni acostumbrados, ni programados Porque además da un poco para de orgullo decirlo. también, Sí, creo que es un quitarte tema de orgullo, orgullo, de ser claro. humilde. Sí, exactamente. Sí, y eso no está, o sea, eso no está chido. O sea, creo que nos pone en una mejor posición cuando lo decimos, incluso de la misma forma lo comentamos con alguien más. Fíjate que muchas veces estamos en roles donde o estamos en situaciones, producciones, eventos, etcétera, donde nuestro rol es mucho de dirección, no es de operación. Entonces tú tienes un gran ingeniero de audio, tienes un gran ingeniero multimedia, tienes un gran técnico de iluminación, tienes un gran showrunner, tienes un gran speaker host, tienes un gran conferencista. Todo el mundo hizo algo, y yo puedo encontrarme en una situación donde yo efectivamente, o sea, yo operé un equipo, o sea, yo operé una máquina, no. Entonces puedo tender en mi propia narrativa a pensar, esto hubiera funcionado perfectamente sin mí. Entonces, ¿por qué fue bueno? ¿Por qué todo salió bien? Salió bien porque el ingeniero de audio siempre estuvo atento y corrigió feedbacks y errores o situaciones de la sala, que la sala tiene un mal diseño. Ok, ¿te pareció sobresaliente? Sí, se lo dije. No, o sea, probablemente en muchas situaciones, realmente mi rol es ir a decirle a cada quien, men, qué bueno, qué buen trabajo, que realmente lo que tú hiciste hizo la diferencia. Ahorita, recientemente estuvimos en un evento donde faltó una persona en uno de esos roles críticos, y el que estaba hizo doble jale. De hecho, triple jale a veces. Correcto. Entonces, qué valioso habernos podido ir, probablemente no lo volveremos a ver nunca más, y decirle, men, te la rifaste, hiciste un gran trabajo, cuidaste los detalles. Además se mantuvo creativo, porque él podía decir, o sea, eso que me toca de esa persona que no vino, no me toca a mí, no, además fue creativo. Entonces, tener la humildad de decirlo y ser amable con nuestras palabras también es decirle a alguien, qué bien lo hiciste, no hubiera sido igual sin ti, gracias por haber sido creativo, por haber dado más, porque si no hubieras hecho eso no pasa nada, hubieras hecho 10 de 10 tu jale, pero además le agregaste hacerlo. Sí, y yo creo que eso le sumo algo que, y lo digo desde que yo sé que me cuesta a mí, o sea, me pongo yo como primera persona porque eso me cuesta a mí, y es este versículo de la Biblia de que nos van
Dios nos va a tomar cuenta de todas las palabras ociosas que salen de Ujú, nuestra boca. ujú. Y eso es lo que constantemente a mí me cuesta, porque yo, en mi capacidad infinita de hablar y de argumentar, a mí se me hace muy fácil en una conversación de algo que sabe muy rico, ponerle 1000 adjetivos y 1000 cosas y 1000 descripciones y características, algo que sucedió así. Ujú. Y lo mismo cuando es algo negativo. Si algo sucedió así negativo, yo por la necesidad de dejar muy claro que fue patético, que no me gustó, lo que sea, ponerle calificativos y características a esa situación que yo sé que no son necesarios, que incluso a veces están de más, que incluso no siempre suman. Y que en una conversación que debería quizás tornarse objetiva, sana, que realmente lleve un buen resultado, el meterle tanto peso a cosas no es Adjetivizar tanto algo. adjetivizar Sí, tanto, no es ser pulcra con mis palabras. sí. Y que incluso puedo caer en la ociosidad, por lo tanto puedo caer en la imprudencia, porque porque estoy hablando de más. No Ujú. estoy siendo pulcra con lo que digo. Y ahí entra la prudencia y entra Sí. 1000 cosas, ¿no? Pero me gusta mucho ese punto porque se nos hace fácil, o sea, a Ujú. todos se nos hace fácil hablar de más y no darnos cuenta del peso de lo que estamos diciendo. Y ahorita lo decimos con respecto a otros, pero cuántas de esas cosas no se nos hacen costumbres y nos quedamos con esa costumbre hablando de cualquier cosa y de cualquier persona y de cualquier proyecto y después eso se termina quedando en nuestra cabeza Sí, sí, y no nos damos cuenta, sí. pero es una mentira que nos comenzamos a comer Sí, sí, nosotros. sí, sí, te la crees. Y lo comenzamos así, entonces a mí me ha pasado que quizás en un momento hablé súper mal de un proyecto, de un cliente o de una situación como el episodio pasado pasaba de intensamente, que quizás no sé cuántas veces yo he contado esa historia así, nadie me corrigió en su momento y ya Ujú. hoy Te la la crees, quise contar y así me acordé. claro. Y así mismo creo que pasa con otras cosas en nuestra vida, o sea, o me ha pasado a mí que hablo negativamente, por ejemplo, de algo, cuando yo quiera volver a esa situación, lo que se quedó en mi cerebro fue lo que dije. Ujú. Y así lo voy a repetir y así lo voy a revivir. Entonces, ser pulcro con nuestras palabras es ser responsables con lo que decimos, el Ujú. poder que tiene lo que decimos, y realmente no sabemos quién nos está escuchando. Sí. A mí me ha pasado que quizás hablando de otros, involucrando a otros en esa jugada, hablo de más de algo y resulta que de alguien y resulta que hay alguien ahí de esa que lo conoce. Y yo no sé, yo estoy pensando que nadie lo topa, que nadie piensa como yo y resulta que sí. O pienso mal de un proyecto, doy una mala imagen sobre algo y después me toca trabajar con una persona, la vida da vueltas y te toca conversar con esa persona después. Si yo hubiese sido pulcra con mis palabras, no estaría ahora en este momento Ujú, incómodo. Entonces, ese primer acuerdo creo que ujú. me pega. ¿Cuál es el segundo? Y uno puede tener la flexibilidad y la humildad para pedir perdón. Pero si cuidamos lo que decimos, vamos a tener que pedir menos perdón. Exacto, menos perdón. Ujú. Sí, exacto. ¿Cuál es el segundo acuerdo? El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Bueno, va, Y eso me retiro. creo que algo con lo que lo relaciono mucho es cuando tenemos pleitos en el tráfico. Porque yo tiendo a que si yo voy en una fila y viene alguien que se la da de más audaz y se salta toda la fila y se quiere meter delante de mí, o sea, eso te enoja. Ahí te enoja por varias razones. Creo que una de las primeras es, sientes que está siendo vulnerable el principio de justicia. Ujú. Aquí no estamos pagados por el gobierno en esta fila. Yo no estoy en esta fila porque yo escogí, yo no dije, wow, una fila, vamos a hacerla. Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que tú estás en una situación de privilegio que te permite ponerte por delante de toda esta gente que sí se está aguantando la fila? Eh, pero la manera como las emociones hierven es porque te lo tomas personalmente. Miguel Ruiz habla ahí en el libro acerca de cuál es la importancia que tú le das a un insulto de otra persona. Si una persona, porque hay como dos niveles. Tú, digamos que estás en una junta de trabajo con compañeros de clase y dicen, oye, eso que es que ha sido mediocre. Ok, tú, eso es un nivel, ¿verdad? O eso es un aspecto. Tú eres mediocre. Bueno, si tú te consideras mediocre, entonces aguanta, porque lo que entregaste fue un resultado congruente con quien tú eres. Si tú no lo eres, ¿por qué
dejas que eso te enoje. O sea, ¿qué te está afectando en lo que la otra persona te está diciendo? Te está haciendo menos. Entonces, si te está haciendo menos, la otra persona tiene tanto poder sobre ti como para hacerte menos. Entonces, hey, no te tomes las cosas personal. Y otro aspecto es cuando también, digamos, en un grupo, por usar un ejemplo, alguien dice, bueno, algo que tú hiciste. Esto se hizo con mediocridad. ¿Te está señalando a ti? No. Ujú. Entonces, ¿por qué tú te lo tomas personal? Te lo tomas personal porque tú sabes que eso lo hiciste tú, pero vas a darle tanto poder a la otra persona que no tuvo el valor de decírtelo a ti, Ujú. En caso de que haya sido tú. en caso de que haya sido Claro. tú, le vas a dar la importancia, el peso de tomar control sobre tus emociones. El asunto es, ¿quién tiene el control sobre tu vida y sobre tus emociones? ¿Lo tienes tú como crees que lo tienes o lo tiene otra persona que puede afectarte de esa manera? Entonces, no te tomes las cosas personal y lo habla desde no te tomes de manera personal los insultos y las ofensas y las acciones incluso hasta inadvertidas de otra Ujú. persona, porque no lo hizo a propósito, pero tampoco te tomes personal las alabanzas, las adulaciones, porque ambos escenarios son nocivos para tus emociones, para tu mente, para la historia que te cuenta. Entonces, finalmente, el segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Sí, y creo que me gusta mucho ese porque es, como tú dices, es un error en el que tú mismo te vas a meter, darle constantemente el poder de tu vida y de tus emociones a otros. Sí, Es darle el poder que otras personas entonces constantemente tengan la capacidad de definir quién eres, tu valor, tu estado de ánimo, cosa que me parece peligrosísima. O sea, claro. entonces tu emoción, tu día, tu energía está entonces a la deriva de lo que cualquier persona entonces decida hacer de ti. Y eso me parece que Hay es personas, ponernos en una situación hay personas que son innecesaria. adictas a las alabanzas de otros. Correcta, sí. También a eso voy en el aspecto de por qué necesitas que otras personas estén Claro. constantemente hablando de ti. O sea, O siento que es validándote. una actitud muy de protagonista Sí. y es pensar que la vida se trata de ti. Ujú. Cuando constantemente tomamos una posición de, ah, que me lo dijo a mí, seguramente dijo eso porque yo no sé Ujú. qué, o seguramente hizo eso porque ayer o Lola, es tener un pensamiento de que la vida se trata de ti Ujú. y la vida no se trata de ti. Eh, Eso me hace recordar mucho a este libro del hombre en busca de sentido y otro libro en el que leí hace poco que se llamó El tatuador de Auschwitz, en la que los dos son de personas que estuvieron en Auschwitz o Salud. incluso, gracias, gracias, en diferentes campos de concentración. Y ambas personas que hablaban de sus experiencias que fueron distintas, hablaban sobre el poder de su actitud con Ujú. respecto a ese momento, Ujú. hablando de narrativa. Imagínate cómo no te tomas personal ser judío y estar en un campo de concentración. Si los campos de concentración se hicieron para los judíos, o Ujú. sea, no hay nada más, no hay nada que tengas más permitido para Tomártelo tomártelo personal. personal que Claro. eso. Y algo que me cambió mucho el chip cuando se lo escuché a esta persona de, no me acuerdo cómo se llama, el que escribió El hombre en busca de sentido, Víctor Frank. gracias Víctor Frank, es en la vida te pueden quitar absolutamente todo y pueden quitarte el poder de muchas cosas, excepto de lo que tú te cuentas, excepto de tu actitud. Ujú. Nadie jamás va a poder tener el control de tu actitud y de tu narrativa. Ujú. Si tú no se lo entregas. Si tú no se lo Claro. entregas, o sea, y es más bien como que él hablando de tus pensamientos, Ujú. o sea, los pensamientos es lo único, lo que tú Sí, sí. realmente tienes control. No tienes control de tu salud, no tienes el control de la economía, no tienes el control de tu familia, no tienes el control de tu pareja, no tienes el control de cómo funciona el mundo. O sea, es que todo, absolutamente todo lo demás está fuera de tu control. Y creo que eso incluso puede sentirse frustrante. Ujú. Lo único lo que tienes el control es de tus pensamientos. Ujú. Tú decides qué piensas y tú decides qué actitud tomas a partir de lo que piensas. Sí. Y imagínate que te está diciendo eso una persona que está en un campo de concentración. Eh, y él decía, yo tomé la actitud, yo tomé la decisión de que ese lugar no me iba a derribar. O sea, que ese lugar no iba a definir con qué actitud y con qué approach yo manejaba los días, o sea, cada Ujú. día de mi vida. Y lo hablaba también, yo soy malísima para acordarme de los nombres de los autores, pero de este otro del tatuador de Auschwitz, él Salud. hablaba sobre, gracias, él hablaba sobre una actitud de extremo servicio a otras personas que estaban con él, de diferentes nacionalidades y de diferentes cosas que lo pusieron a hacer. Y él siempre servicial y amable, y si podía ayudar a un guardia lo hacía, y si podía ayudar a otro carcelero lo hacía. Y lo que mucho que él decía es,
esto tiene que ver con quién yo soy. Si alguien no me van a quitar, es lo que yo soy, lo que yo decido que voy a hacer. Entonces, cuando hablamos de esto de no tomarte las cosas personal, el único que tiene la capacidad, la única que tiene la capacidad de decidir qué es lo que va a pasar en tu mente una vez que te digan eso, eres tú. Qué chimbo, qué triste, qué innecesario que le entregues ese poder a otra persona. Y lo digo desde que me cuesta, o sea, a mí me cuesta, yo tengo que poner alcabalas al respecto en eso, tengo que poner casetas al respecto porque a mí se me hace fácil el pensarme protagonista y el decir, ay, seguramente hizo esta cara porque yo hace rato hice tal cosa, seguramente tuvo esta actitud porque yo bla, 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 seguramente dijo eso porque yo le dije que tal cosa. Y yo creo que cuando a mí me sirve mucho extrapolarizar las cosas, o sea, ¿qué pasará si sí? Pues el que está mal es él, entonces ¿para qué me estreso? ¿Y qué pasará que no? Entonces me estoy estresando y estoy poniéndome mal humor innecesariamente. Entonces creo que aplica todo, para todo, o sea, no hay situación en la vida en la que no tengamos el poder de tomarnos las cosas personal como tengamos el poder de no tomarnos las cosas personal. Y lo de ser impecable, pulcro con tus palabras, y lo de no tomarse las cosas personal, aunque pareciera que no, son cosas que se pueden entrenar. O sea, así como si quieres correr 10K en una hora, lo puedes entrenar y lo logras. Esas son cosas que las puedes entrenar y las logras porque entrenas tu mente. Y así como hablaste de Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, que él dice efectivamente eso desde el campo de concentración. Eso no fue una cosa que él dijo, la estoy pasando mal, me están quitando la comida, no tengo dónde dormir, las cucarachas se me suben por encima, pero esto es un asunto de actitud, voy a ser un hombre zen. No, o sea, eso no sucede, eso no es mágico. Sí. Es una decisión que tomas, pero es una decisión con la que batallas. Sí, que tienes que tomar todos los días. Y sí, correcto, y te consigues en la fragilidad de tu propia vida y en la fragilidad de tu propia mente. Sí. Es complejo, pero lo que es un hecho es que es lograble. Y yo agrego ahí el hecho, yo no me acuerdo quién dio este ejemplo hace tiempo y lo tomo cada vez que hablo sobre caminitos mentales, y es cuando nosotros tenemos tanto tiempo pensando las cosas de una forma, es como si tuvieras en tu cabeza ya una autopista, con luces puestas, con ojo de gato. Es que efectivamente es así, el tema del proceso de los neurotransmisores y del recorrido que hace el pensamiento. A tu actitud, es una autopista que la vas. Es una autopista, claro, y la tienes lista. Entonces, si tú ya eres una persona que está acostumbrada a que cuando suceden las vainas, por favor, Germán, te encargo, cuando suceden las vainas, tú te lo tomas personal, te pones triste y tu cabeza comienza a a decir, seguramente hizo esto porque es un irresponsable, porque piensa que yo no sé qué, porque seguramente me va a pensar yo no sé qué, porque a mí no me van a... Te lo dice una persona que de verdad yo discuto con las personas por hobby en mi cabeza y no está pasando nada. Y muchas veces me toca darme cuenta en los 30 segundos que estoy discutiendo con Germán por algo que no ha sucedido. Y también tengo razón en tu mente. No tienes razón y eso es lo que casi siempre me molesta. Y yo estoy diciendo, seguramente ahorita cuando llegue a la casa y me diga qué tal cosa, yo le voy a decir que bla, 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 bla. Y Germán no llegó a la casa ni me preguntó, de hecho no se acuerda. Se durmió. Yo, mi cabeza ya está lista. Esa autopista está hecha, tiene un periférico, tiene una cotamil, ya eso está. Pero si yo decido hoy, como lo he decidido y me ha tocado darle poquito a poco, que yo voy a construir un nuevo camino, es como comenzar con terracería. Sí. O sea, tienes que, así como los caminitos de terracería, tienen que muchas veces pasar por ahí para que el césped deje de nacer, para que eso se vuelva una tierra, para que después faltes. No te frustres o no caigamos en la frustración de sentir que, lo intenté 3 veces, no se pudo. Bebé, es que... tienes hecho un camino, o sea, tienes que darle y darle hasta que tu cabeza sepa que ya carretera vieja, nadie la usa, clausurada, y esta es la nueva que hiciste y esta es ahora por la que transitas. Y hablando de transiciones en la vida, me da mucha cosa la gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener un podcast. Me encantaría tener un podcast, o este podcast me gusta, o yo voy a comenzar de cero, y bueno, ¿qué tan difícil puede hacer un podcast? Te invito a que veas los primeros episodios de Teoría para la Casa y lo conversamos. Ok, va. ¿Qué tan difícil puede ser un podcast? Mira, hay una agencia que se dedica a que tú solamente te tienes que sentar aquí, como yo hago. Me siento aquí, soy bonita, soy inteligente, tengo razón. Agarro un micro y comienzo a hablar. Y Kipus se encarga de que haya luces, que esto quede cute, de que la edición sea genial, de que salgan clips. De que el café esté caliente. Eso se encarga Germán, porque me ama. De que el café esté caliente, de que los diseños sean chidos y a ti te den risa y no sé qué. De eso se encarga Kipus y Kipus lo hace para otras personas también, para otros proyectos, y nos los disfrutamos mucho hacer. Entonces, si tú conoces a alguien que estaba, mira, tú dices, hay talento,
hace falta que alguien lo apoye. Pero lo que falta es apoyo. Kipus te puede apoyar. Cobramos. Pero te podemos apoyar. Entonces, gracias Kipus por producir Tarea para la Casa y muchos otros podcasts que quizás tú ves y disfrutas y no sabes que nosotros los producimos. Como por ejemplo, Crack Podcast. No, de hecho no. Yo cualquier podcast súper exitoso. Para ponerte en contacto con ellos, anda en la descripción de este episodio y ahí vas a conseguir el link que te va a poner en contacto. Así es, conmigo. Mira, son 4 acuerdos. El tercero es no hagas suposiciones. Y No, hombre, mira me voy. Por tercera vez en este episodio Uf. me largo. No Sí. hagas suposiciones. Es un gran ejercicio. Yo creo Primera que... herramienta para romper relaciones y para tener discusiones, suposiciones. Sí, correcto. Fácil. Correcto. Para Camino fácil. Y para inventarte historias como la de una amiga que tiene su propia historia de la película Intensamente, que se la inventó por sus propias pistolas. Dale. No me lo voy a tomar personal. Exactamente. Es hacer suposiciones. Y yo, probablemente Sí. es mi percepción, pero creo que es menos difícil en cuanto a práctica y conseguirlo que las otras dos. Porque tiene que ver Sí. tiene que ver con lo que finalmente terminamos expresando. Pero las suposiciones te hacen rumiar mucho. Entonces, Sí. sí, Y que yo es creo que las suposiciones son parte de nuestro cerebro tratando de protegernos. Y no siempre tiene razón. Ujú. Pero creo que Sí, hasta pero- cierto punto es como... Ella le dijo eso a él porque, mira, en una oportunidad, él la miró feo y entonces ahí te inventas una historia y tú estás suponiendo. Sí. ¿no? Y cosas Germán así. llegó y no me saludó y seguramente fue porque... Ahí mezclan porque- lo de tomárselo personal Tomártelo con personal. suponer. Sí, No, cállate, exactamente. doble bomba. Sí, no, todo mal. Sí, seguramente fue porque yo ayer le pasé por al lado del semáforo y no le pité. Entonces Sí. está molesto conmigo. Ajá. Sí, ¿sabes? Y O suponer que las cosas van a salir bien. sí, O también. suponer que la gente sabe. O suponer que te entendieron. O sea, y el ejercicio es validar y a veces no validamos lo que creemos que del otro lado se entiende, se sabe, por flojera mental, por falta de tiempo, porque incorporamos la suposición como parte de nuestro propio proceso. Y Ujú. bueno, yo ya lo dije una vez, ha debido quedar claro. Ok, partamos del principio de que no quedó claro. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de Sí. que tú hagas esa suposición y las cosas no resulten como tendrían que suceder? Entonces, es no hacer suposiciones, que eso es como además un principio de la comunicación efectiva. Mm. No hacer suposiciones hace que vayas, no a hacer doble clic ni a doble chequear, vayas a chequear Sí. por primera vez. Oye, hablé de este asunto, ¿me comprendiste bien? Perdón, esas son prácticas de la escucha efectiva. Entonces me dijiste, mañana a las 4 en la calle Aldama. Sí, eso fue lo que te dije. Perfecto. Pero el suponer hace que nos contemos historias que no son, que nos equivoquemos más frecuentemente, que las otras personas te perciban como descuidado o descuidada cuando ninguna de esas cosas está pasando. Lo que sencillamente sucedió fue que no, o sea, basaste tu acción en una suposición. Y muchas veces las suposiciones están conectadas a la interpretación. Y finalmente cada cabeza es un mundo y cada quien interpreta las cosas según sus propios filtros y sesgos. Claro. Chequéalo. Sí, y vuelvo, creo que suponer cuando se trata de otras personas también es comportarte como si fueses el centro del universo que tiene Ujú. razón. Y no es así. Yo he visto muchas personas suponer porque asumen que ellas siempre tienen razón o que su ojo es el ojo que manda el mundo. Entonces, si ellas vieron eso o si yo vi eso es porque evidentemente fue así. Y vuelvo, es una gran receta para que las cosas salgan mal, es una gran receta para dañar relaciones con otros, es una gran receta para salir decepcionada, suponer no te garantiza nada, no hay Ujú. probabilidades Ujú. ahí, no hay estudios al respecto, eres tú simplemente yéndote por la parte que tu cerebro más te convenció y lo agarraste y la tomaste. Y creo que tiene que ver también con cómo te valoras a ti mismo para preguntar y validar. Yo no quiero que crean que yo no sé. Yo no quiero que parezca que soy la más tonta de la oficina. O yo tengo que aparentar que soy una lumbrera y una eminencia en este tema y por lo tanto yo... Entonces supones, y como decía alguien en estos días, tú no preguntas por temor a parecer estúpido, pero justamente por eso pareces estúpido. Sí. Porque te equivocaste de una manera que hubieras resuelto si hubieras preguntado. Entonces, creo que el asunto está en verificar internamente qué me está haciendo
que suponer sea una práctica y no esté yo validando con otras personas o esté chequeando, esté preguntando. Tiene que ver con asuntos en mi interior, con historias que me estoy contando, con la manera como yo creo que me perciben, como yo supongo que me perciben. Tiene que ver con la manera como yo me percibo a mí mismo, porque creo que pierdo valor o sencillamente es flojera mental. Pero Sí. suponer, el asunto con suponer es que es un shortcut. Suponer te quita cosas, te hace la ruta más corta y el cerebro siempre va a buscar maneras de ahorrar energía. Y Claro. tú vas a tomar un shortcut y puede que salga bien, como puede que salga mal, pero finalmente es un volado. Sí, y creo que lo voy a poner en el ejemplo de la relación que quizás más se lastima o toma la peor parte de suponer, que es la relación con tu pareja. Y es, esta persona me conoce, obvio sabe que tal cosa, Claro. obvio quedó claro que yo no sé qué, obvio se entendió que cuando yo dije esto realmente me refería a esto. Y yo creo que ahí, hablando de acuerdos, o sea, de acuerdos que haces contigo misma, contigo mismo, es no No voy a tomes el suponer. atajo de que la otra persona te tiene que conocer, porque nuevamente ahí quizás me estoy proyectando, pero yo sé, por ejemplo, yo sé que de esa pata yo cojeo y es, el mundo no se trata de ti. Por lo tanto, ¿por qué esa persona tuvo que haberse dado cuenta que tú te referías a tal cosa cuando dijiste yo no sé qué? ¿O por qué tendría que ya saber que tú vas a preferir esto que aquello? O sea, todos estamos desde nuestra parte de la vida, o sea, ocupándonos de nuestro circulito. ¿Por qué las demás personas o por qué el mundo tendría que estar atento a ti, a Sí, lo que tú porque haces? debieron O de haberlo sea, notado. sí, exactamente, nada que ver. Y constantemente me encuentro en esa conversación de mi atajo es suponer, es dar por hecho que la otra persona va a dar pasos hacia mí. Ujú, ¿Por qué no estoy dando yo pasos ujú, hacia el medio y ujú, encontrarnos? Y yo creo que la suposición muchas veces hace daño en eso. ujú. De la suposición es esperar que las cosas vienen a mí. Y claro que yo tengo razón y lo que yo pensé es que esto es lo que va a pasar en vez de, justo como tú decías, muchas veces flojera mental, dar tú el paso al medio. Y Claro. tú ver y preguntar y tú ver y verificar, tú ver y eso pues hace daño. Yes. Me gusta eso como acuerdo. Y el Así último, es. Da siempre el máximo. Y para mí la clave del asunto es siempre. Da siempre el máximo. Entrega siempre lo mejor de ti o entrega siempre el máximo esfuerzo. Y lo desafiante allí está en que nosotros tendemos a dar siempre el máximo cuando creemos que la otra parte lo merece. Cuando creemos que realmente vale la pena. Si yo creo que no vale la pena, que no lo merece la situación, la otra persona, el lugar donde estoy, doy lo que llamamos en el marketing el producto mínimo viable. mm, Doy lo mínimo necesario para que no hablen mal de mí o doy lo mínimo necesario por lo que me pagaron. Pero lo que dice Miguel Ruiz allí en los 4 acuerdos es que no dar siempre el máximo te menoscaba a ti. Porque que no des siempre el máximo no habla de lo que la otra parte merece o debería recibir o no debería recibir. Tiene que ver contigo. Y es como no dar siempre el máximo, no dar siempre lo mejor, va reduciendo nuestro estándar y nos convierte en jueces. Aquí sí lo doy, aquí no lo doy. Y en la medida en que no lo das, pierdes la práctica de darlo. Y tu cabeza pierde la habilidad de crear una mejor situación, un mejor delivery, una mejor entrega, un mejor resultado, porque nos convertimos en jueces de si la otra parte lo merece mm, o no lo merece. Entonces, tú dices, ok, estoy en un trabajo que no me gusta y del que he decidido que me voy a ir. Yo voy a dar lo mínimo necesario, o mm. sea, porque yo ya Salgo el renuncié viernes, listo, y esta ya semana está, voy a dar lo mínimo. correcto. Pero realmente eso no, deja tú, eso no le está haciendo daño a la otra parte, eso te está haciendo daño a ti porque pierdes la habilidad de ser la mejor versión. Entonces, finalmente, cuando te toque darlo, no vas a saber cómo. Probablemente ni te acuerdes, no tienes recursos, nunca pensaste en eso. O dejaste de pensar en eso hace tanto tiempo que cuando tú quieras, estoy con la persona a la que sí le voy a dar el máximo. Ok, ¿qué significa eso? Tú conoces tu máximo, ¿no? Porque dejaste de darlo hace tiempo. Claro. Entonces, dar siempre lo máximo te convierte a ti en una mejor persona, en un mejor individuo para ti. Sí, No correcto. seas el juez de si la otra parte lo merece o no. Sí, me gusta eso. Me hace recordar a una conversación que tuve hace tiempo con una chava que decía que ella, estábamos hablando de parejas y de su relación con su novio y con otra chava y no sé qué, y decía, no, pues es que esa chava no merece que yo sea
buena persona o que yo me comporte de tal forma. Y parte de mi conversación con esa chica era, no puedes permitir, o sea, yo tengo que no permitas que las otras personas decidan quién eres, dependiendo Claro, de cómo se claro. comporten. Tú eres lo que eres independientemente de cómo las demás personas sean contigo, de cómo las circunstancias te traten. Quien define quién eres y tus valores y tu actitud y tu manera de ser, eres tú. Entonces, hablando también de relaciones, es como si tú tienes personas que no te caen bien, te caen mal, yo no sé qué, whatever, ese abanico, tú sigues siendo la misma genial persona. Si estás Ujú. en un trabajo que no te gusta, si estás en un trabajo que tu jefe no es chido, si estás en un trabajo que te tratan injustamente, si estás en un trabajo o en un área en donde es el área de tus sueños, que, que te pagan poco, que te pagan mucho, eso no debería de definir el dar tu máximo, Correcto. el dar lo mejor de ti. Si estás en un buen día con tu pareja, si estás en un mal día con tu pareja, das tu máximo, porque eso habla de quién tú eres. Las Sí. circunstancias no deberían de tener el poder de moldearte a ti con respecto a la esencia de quién tú eres. Y, Y y estamos tiene, hablando de cosas como que muy, hey, qué genial decirlo, pero la sí, cosa es salir de aquí y sí. realmente Bueno, ponerlas en en un práctica. episodio pasado hablábamos de depresión, o sea, cómo Ujú, tú das el máximo si tú no te sientes como para dar el máximo. O sea, no son absolutos. correcto. Pero lo otro es que, ¿cuál es tu nivel de responsabilidad contigo mismo y tu compromiso con vivir bien tu vida? Porque si tú no das el máximo porque no te gusta el trabajo donde estás, ok, la primera pregunta es, ¿quién está teniendo el control sobre eso? ¿Tú estás tomando el control sobre tus acciones o está determinado porque el lugar donde estás no es donde tú quieres? Entonces, ¿quién decidió estar en ese lugar? A ti te llevaron por una oreja obligado a tener ese Ujú, trabajo. No, yo sí tengo ese trabajo obligado porque es que yo no me puedo quedar sin ese salario. Tú estás decidiendo que no te vas a quedar sin ese salario y por lo tanto vas a conservar el empleo. Entonces, al máximo. Finalmente, del otro lado no tienen por qué tener menos de ti ujú, porque finalmente te estás haciendo daño tú mismo si no das el máximo. Entonces, estos cuatro acuerdos tienen que ver conmigo, no sí. tienen que ver con, no, es que la otra persona me insultó a mí primero y por eso yo la insulto. Entonces, la otra persona tiene control sobre ti, no está siendo impecable con tus palabras porque tiene control sobre ti. Es que la otra persona volteó la cara y entonces, ok, entonces a partir de un hecho que no necesariamente está vinculado contigo, tú estás suponiendo. Ujú. Entonces, no, yo no doy el máximo porque es que ese lugar donde yo estoy, la universidad, no me gusta Son porque todos el unos carro... mediocres y no sé qué. Ok, entonces ellos tienen la capacidad de determinar cuál va a ser el nivel de tu delivery. Los cuatro acuerdos tienen que ver con yo convertirme en una mejor, en hacer cuatro acuerdos que me van a convertir a mí en una mejor persona. Y fíjate que en los cuatro casos, que es algo que me encanta, los cuatro casos tienen que ver con ser yo una mejor persona por causa de otros. Porque, como dijiste, bien dijiste, y Maxwell dice que la vida no se trata de uno, a excepción de una persona. O sea, somos 8.000 millones de personas y la vida no se trata de mí a excepción de una persona, yo. Ujú, Entonces, el asunto con los cuatro acuerdos es yo convertirme en una mejor persona por causa de otros. Porque ¿qué caso tiene que yo sea una mejor persona solamente para mí? ujú. Yo no soy una isla. Entonces yo me convierto en una mejor persona porque vivo contigo, porque tengo una pareja, porque tengo compañeros de trabajo, porque interactúo con otros. Entonces yo me convierto en una mejor persona para yo conseguir satisfacción y cumplimiento de mi propósito y sentirme bien conmigo mismo por el efecto que causo en quienes están a mi alrededor. Sí, me gusta mucho eso. Creo que me gusta mucho y lo resumo con eso que hablamos hace un momento de Víctor Frank, de estos acuerdos son todas las cosas en las que pueden cambiar tu vida y la forma en la que experimentas todas las cosas en las que no tienes control, pero todo parte de ti. Lo que digan las demás personas, cómo te traten las demás personas, el entorno en el que estés, creo que tiene el poder y por eso decía al principio del episodio que nosotros, por lo menos, me acuerdo que esa conversación por lo menos la tuve con Abraham, de el cambio que vimos de approach, de conversación, eh, sí, de evaluar cosas desde que habías leído ese libro o sea, evidentemente en la conversación algo cambió. Ujú, Y honestamente, y no porque Germán fuera todo lo contrario, cero, sino porque simplemente notábamos un acuerdo, o sea, ujú, notábamos algo que comenzó a ser de tal forma. ujú. Y eso nos gustó. Entonces, la verdad, te lo regalamos porque me gustó mucho, mucho eso. Eh,
definitivamente, como decíamos hace rato, no creo que sea algo sencillo de poner No. todos los días. Tienes que crear esas carreteras, esa conversación contigo mismo y contigo misma. Y si ves que es valioso y si ves que es algo que realmente vale la pena en tu vida aplicar, pues que lo puedas aplicar. Y esa es la recomendación de este episodio. Esa es la recomendación de este episodio. Del doctor Así Miguel es. Ruiz, Los 4 Acuerdos. Los 4 acuerdos. Lo puedes leer y nos cuentas qué te Así pareció. es. Así es. Gracias por acompañarnos esta semana. Te queremos mucho y nos vemos la próxima. Este ha sido el episodio más serio de Tarea para la Casa. Creo que sí. Te vemos la próxima semana.